Muy buenos días, mi nombre es Carolina Tamayo, soy profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais. Hoy les vengo a hablar sobre la resignificación de los usos de las imágenes fotográficas en investigaciones en etnomatemática entre los giros lingüísticos. Se pensaba que la fotografía era el retrato del alma del fotógrafo. ¿Por qué? Porque desde qué lugar alguien toma una foto y esa imagen fotográfica, qué representa para esa persona y aquel que recibe la imagen fotográfica, quién interpreta esa imagen fotográfica. Nunca la imagen ha sido tan estudiada y examinada y escudriñada como en las últimas 2 décadas. Inclusive el pensamiento de la imagen como un pensamiento en imágenes, pasar de pensar en la imagen individual como pensamiento en imágenes, transformando nuestras formas de comunicación tradicionales en la investigación y además posibilitando el intercambio y la creación de nuevos significados. Esta concepción entonces de traer la imagen para pensarla desde la etnomatemática tiene que ver con el hecho de que dentro de la etnomatemática le hemos dado un grande énfasis a las investigaciones etnográficas y desde allí es importante comenzar a cuestionarnos cuál es el poder que las imágenes tienen dentro de nuestras investigaciones y de qué manera una imagen fotográfica posibilita la circulación de la matriz colonial en las investigaciones en etnomatemática, para pensar si será posible alguna vez llegar a una interpretación auténtica y única de una imagen fotográfica y si realmente esto es importante dentro de las investigaciones en etnomatemática y a quién pertenece el significado de una imagen fotográfica, así como pensar en fotografías en la investigación en etnomatemática. Entonces yo traigo este término de fotografías a partir de una interlocución que hago con la investigación de Jacques Derrida, pensando en la foto como una grafía, intentando superar esa idea de un pensamiento con la imagen para pensar en los efectos que las imágenes producen en nosotros y en aquellos que leen nuestras investigaciones. Y desde allí comenzar a abrir un debate en nuestro campo sobre cómo tal vez esas fotografías y los usos que estamos haciendo de ellas en nuestras investigaciones hacen que se perpetúe esa matriz colonial dentro de nuestros trabajos de investigación. Fotográficas se perfecciona con el pasar pues, de los años y creamos las cámaras digitales que usan métodos magnéticos y electrónicos como soportes para hacer imágenes fotográficas y se permite que el usuario promueva un test a cada nueva captura. Entonces, antiguamente solamente era posible producir una imagen con la cámara oscura. Ahora, con las imágenes, con las cámaras fotográficas, es posible que hagamos un test y repitamos de nuevo esa experiencia de la imagen a cada captura, experimentando los recursos de la cámara fotográfica digital. Y como nosotros usamos la cámara fotográfica digital dentro de la etnomatemática, entonces yo retomo el uso de la cámara fotográfica digital en la etnomatemática y el producto que sería esa imagen fotográfica para pensar en la investigación en etnomatemática sobre esas imágenes fotográficas en interlocución con la antropología y la etnografía, debido a que el privilegio de en la etnografía eh, y el privilegio que le hemos dado dentro de la etnomatemática ha fortalecido la noción de imagen fotográfica como representación de la realidad, debido a que desde finales del siglo XIX las imágenes fotográficas fueron adquiriendo una mayor relevancia en los trabajos de campo en esta área, específicamente en el área de la etnografía y la antropología. Y como nosotros tenemos esa herencia de ese vínculo con la etnografía y la antropología dentro de la etnomatemática, entonces cargamos con nosotros ese uso de la imagen fotográfica como representación de la realidad. Y ahora la cuestión que yo levanto es cómo nosotros deconstruir esa idea de que la imagen fotográfica representa la realidad y poder pensar en esa imagen
en esa fotografía como grafías de la realidad, grafías que nos permiten discutir y levantar otros aspectos dentro de nuestras investigaciones. En sus momentos iniciales, la fotografía etnográfica se movió en una ambivalencia. Entonces, por un lado, era el estudio de la diversidad humana, que eso también nos compete a nosotros en cuanto a estudio de la etnomatemática. Y por otro, la relegación de la confirmación de la situación de atraso de los pueblos indígenas o de los pueblos subalternos de la sociedad occidental. Y hoy la etnomatemática cuestiona justamente eso y desde sus inicios lo ha cuestionado, y es que esos pueblos no están relegados a esa situación de atraso que durante mucho tiempo se pensó, digamos, en el mundo occidental a través de las investigaciones en antropología y etnografía más clásicas. Así cabe señalar, como ya se ha apuntado en investigaciones en la etnografía y en la antropología, que tanto la antropología y la fotografía nacieron casi al mismo tiempo, y tal nacimiento comportó enseguida que surgiese una intensa dualidad. Entonces, mientras algunos usaban la fotografía, en este caso la burguesía, para convertirla como en una distinción social, en el progreso social, al mismo tiempo, para otros, significó en un elemento de confirmación de la inferioridad, porque a través de las investigaciones y las fotografías que se usaron como la representación de esa realidad, entonces era una forma de confirmar a través de la imagen fotográfica que estos pueblos indígenas, las comunidades negras, eran subalternos. Incluso muchas veces se usaron como elementos pues de carácter de zoológico. Y esto lo recalcan Calvo y Oller en el 2006. Así, en la investigación en etnomatemática, entonces pensar sobre esto y en esa interlocución con la etnografía y la antropología y cómo ellos han venido resignificando los usos de la fotografía, significa entonces pensar en esos registros minuciosos y espontáneos que surgen en las prácticas socioculturales cuando nos encontramos en el trabajo de campo, y los efectos de las compresiones hemiéticas en la investigación en etnomatemática. A partir de esto, yo creo que es importante que comencemos a pensar entonces sobre imágenes fotográficas o imágenes fotográficas. La imagen fotográfica, en la perspectiva del giro lingüístico, sería un contenido en sí. Entonces nos estaríamos dislocando de esa idea de una imagen como representación para la imagen como grafía, donde lo que nos interesa no es qué es una imagen, ni preguntarnos por el contenido de esa imagen, sino los efectos que ella puede generar cuando nosotros la utilizamos dentro de las investigaciones en etnomatemática. Y ahí yo retomo las investigaciones de Gottfried Bohym, Was ist eine Bild, que es una imagen, y él cambia esta pregunta de qué es una imagen para la pregunta Wie eine Bilder sein erzeugen, cómo crean sentido las imágenes. Entonces, cuando nos preguntamos cómo crean sentido las imágenes, es cómo usamos las imágenes y cómo a través de ellas es posible crear significaciones, y no en el sentido de lo que una imagen representa o lo que una imagen estaría proyectando de la realidad. Y de ahí nos localizamos entonces en el giro icónico y en el giro pictorial. Y desde allí, en el giro icónico, a través de Gottfried Bohym en Alemania y de Thomas Mitchell en Estados Unidos, que proponen giros en la concepción de la imagen fotográfica y de la imagen como tal, vinculados con las investigaciones de Wittgenstein y de otros filósofos del giro lingüístico, nos proponen que lo importante es que existan dos aproximaciones teóricas fundamentales que son las que definen esta perspectiva de dejar las imágenes significar por sí. Y es que son las teorías filosóficas del lenguaje y la historia del arte. La preocupación se sitúa primeramente en la definición de las imágenes y en especial en sus formas de significación y sus particulares maneras de crear sentido.
el giro hacia la imagen, es una consecuencia del giro hacia el lenguaje, cómo producen las imágenes. Entonces no es algo que esté más allá de esa comprensión del giro lingüístico que provocan las investigaciones de Wittgenstein y otros investigadores en la filosofía, sino cómo a través de esos pensadores y de esas ideas que ellos traen es posible pensar cómo las imágenes producen sentido. Y ahora la cuestión es cómo nosotros podríamos traer esto dentro de la etnomatemática para pensar de qué forma las imágenes continúan perpetuando patrones coloniales. En ese sentido, es importante entonces pensar que el giro iconográfico es, por tanto, un criticismo de la imagen, más que de la ideología de la imagen. Y lo determinante para un giro pictorial, entonces, no es que dispongamos de una potente explicación de la representación visual que dicte los conceptos de la teoría de la cultura, sino que las imágenes conforman un peculiar punto de fricción y desasosiego en todo lo amplio y campo de la investigación intelectual. Eso significa que la comprensión de la imbricación de la imagen y de los aspectos sociales que caracteriza los estudios visuales, y en este caso que caracteriza también la etnomatemática, con su destacado énfasis en cuestiones políticas, éticas, culturales y sociales, es esencial para entender nuestro entorno y en especial las relaciones de poder en la sociedad que vivimos. Pero asimismo las imágenes pueden mostrarnos muchos mundos que no son dichos, mostrar lo que las palabras no dicen. Pueden en definitiva ver lo que el lenguaje no expresa, y allí radica el enorme potencial epistémico de las imágenes fotográficas. Las imágenes, como la fotografía, para Krauer, son modos de ser que aún carecen de nombre. Y carecen de nombre porque dependiendo de cómo las personas se aproximan a una imagen, ellas producen significados y producen sentidos. Ellas no son solo un tipo de signo especial, porque ellas pueden ser gráficas, ópticas, perceptivas, mentales, verbales, sino que al comprenderlas como fotografías, esto nos instala en el lugar de que una imagen tiene el poder de proliferar diferentes versiones de sí, y proliferar diferentes versiones de sí significa que ella produce diferentes significados en diferentes ámbitos, a pesar de que estén circunscritas a una temática, pueden provocar efectos distintos, esto es, posibles remisiones causales y de carácter efímero, y la fotografía actúa en el ámbito del ni-ni. Pues a cada aparecimiento de esa fotografía, significaciones otras son producidas. Y es por esto que yo retomo la idea de grafía de Derrida para intentar mostrar cómo una imagen fotográfica no es una representación de la realidad, sino que imágenes fotográficas producen sentidos y efectos, y ahora la cuestión es cómo podríamos traer esto para dentro de la etnomatemática y discutir cómo usar esas imágenes dentro de nuestras investigaciones, de tal forma que la imagen pase de tener ese poder de representar la realidad, sino que ella nos permita entender que ella produce significados dentro de las investigaciones, y que una imagen fotográfica no puede considerarse como tal sin la habilidad de ver algo como si estuviera allí y como si no estuviera al mismo tiempo. La significación de las matrices de los afectos desde su intensidad gráfica, que dicen a quién ve desde la afectividad, más allá de ser usadas con fines constatativos. Entonces, la importancia de comenzar a transgredir ese uso de la imagen fotográfica para constatar hechos o para constatar realidades, sino la imagen fotográfica como grafías que tienen intrínseca una manera propia de generar sentido. Y así buscar transgredir esa colonialidad que permea el uso de la imagen fotográfica de forma constatativa, para decolonizar esa forma en que traemos en la investigación la imagen fotográfica. Entonces, estas son algunas de las referencias que yo utilicé. Yo con esta presentación lo que quiero es levantar el debate sobre cómo estamos usando las fotografías en etnomatemática y traer algunas de las ideas que vengo pensando sobre esa transgresión a través de los giros pictográficos y iconográficos, y esa concepción de foto
línea, grafía, como una posibilidad de entender las imágenes en cuanto productoras de sentido y no como representadoras de las realidades en nuestras investigaciones. Espero entonces que podamos debatir y discutir sobre esto en otros ámbitos y dejar, digamos, como esta puerta abierta para nuevas y futuras investigaciones. Un feliz día y hasta pronto.